Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición, nuevo episodio en su podcast Monitor Político. El día de hoy, un tema muy importante que tiene a América Latina en medio de un debate que es de larga data, nos ocupa para entender qué impacto puede generar la decisión y la maniobra política de Nayib Bukele en El Salvador para lograr imponer una reforma a la Constitución que aprobó definitivamente y oficialmente la reelección presidencial indefinida, y eso por supuesto nos lleva a repasar cómo es o cómo ha sido el tema de la reelección presidencial indefinida en América Latina, qué impacto puede generar y cómo es visto por otras democracias y por la sociedad, qué puede causar políticamente y también como efecto social, que por supuesto afecta el destino y el desarrollo y también incluso la idiosincrasia y la cultura de los países. En El Salvador se ha logrado la aprobación de la reforma constitucional por una votación express en la Asamblea Legislativa de El Salvador, y esto ha llevado no solo que se apruebe la reelección presidencial, sino que se elimine la segunda vuelta electoral, la segunda vuelta en las elecciones de El Salvador. Por supuesto, esto ha generado muchas críticas, ha generado un importante golpe mediático, un golpe de efecto mediático en América Latina, también en Europa, pero por supuesto nos demuestra, sin duda alguna, que estamos en un mundo en el que los sistemas democráticos, y digo sistemas democráticos porque cada uno tiene una serie de variantes que lo diferencian y hacen que la democracia se atenúe, que varíe, y el grado de democracia también cambia dependiendo de la cultura política de cada país. Pero esto nos demuestra que estamos en un mundo en el que cada país simplemente, a través de sus propios sistemas y sus propios gobiernos, pero sobre todo a través de sus propias élites políticas en cada uno de ellos, están dando prioridad a sus agendas políticas particulares. No estamos en un mundo en el que la democracia es la norma global, en el que a un país desarrollado le importa que haya democracia en pequeños países o en países en vías de desarrollo o en países de mediana importancia. No le interesa a grandes potencias como Estados Unidos, al Reino Unido, a Canadá, a Europa, mucho menos a Rusia y mucho menos aún a China, que haya democracia en los pequeños países que han pasado por largos periodos de inestabilidad o que básicamente toda su historia ha sido de inestabilidad. Por lo tanto, hay que entender que estamos no en un mundo de globalización, sino en un mundo de desglobalización. Un mundo en el que la globalización, por supuesto, ha pasado a otro plano y la desglobalización es la norma porque se impone una visión cultural y política en cada país de aislacionismo y nacionalismo, sobre todo en los países más influyentes dentro de la agenda global. Pero esa agenda global, paradójicamente, ya no está signada por la cooperación mundial o la cooperación internacional, sino porque cada país defiende sus intereses internos, sus intereses de las agendas de sus propias élites políticas, y eso hace que cada uno vele por sí mismo, en el sentido de que si aquí hay un sistema democrático o un sistema que no es democrático, solo nos interesa a nosotros y no debe importarle a otros países o a los países vecinos, y a nosotros no nos importa o no nos interesa qué ocurra en países vecinos. Por lo tanto, este aislacionismo es lo que lleva a que figuras políticas como Nayib Bukele en El Salvador, sin duda alguna, impongan una agenda determinada, impongan intereses específicos. Tal es el caso de otros países de América hispana, en los que sin duda alguna las reelecciones presidenciales indefinidas marcaron un punto de inflexión en la historia de esos países, y para ello debemos observar un mapa muy muy interesante que hemos
encontrado en una investigación cuya fuente es la institución Konrad Adenauer y la ONG o la plataforma de difusión de contenido político Diálogo Político, y es este. Es muy importante detallarlo. Observamos cuando se dio la reelección presidencial en cada país de América donde existe la reelección presidencial. Esos países son El Salvador, más recientemente, Honduras, Nicaragua, Venezuela, Ecuador y Bolivia. Ya vemos que en El Salvador se dio a través de una reforma constitucional express en la Asamblea. En Honduras lo hizo Juan Orlando Hernández con un fallo a su favor de la Corte Suprema. En Nicaragua se dio un fallo judicial más, una reforma constitucional a favor de Daniel Ortega. En Venezuela se dio a través de un referéndum impulsado por el propio gobierno que favoreció a Hugo Chávez, pero lo favoreció porque el sistema de alguna manera logró mover los resortes para que el sistema electoral le diera la posibilidad, o mejor dicho, la fuerza política para imponer ese resultado que a todas luces fue artificial, porque la misma oposición ha denunciado durante años que ese proceso no lo ganó el chavismo. En Ecuador tenemos lo que es la reforma constitucional que fue aprobada en una asamblea, pero se revirtió por un referéndum en 2018. Muy a pesar del entonces presidente Rafael Correa, que se quería reelegir indefinidamente. Y en Bolivia se dio la aprobación a través de un fallo del Tribunal Constitucional, pero luego se revirtió porque esta fue limitada tras la crisis postelectoral de las elecciones de el golpe de Estado, mejor dicho, de 2019, que llevó a la salida del poder de Evo Morales y a un gobierno de transición que simplemente llevó al país a unas nuevas elecciones en las que se mantuvo la izquierda boliviana, no con Evo Morales, sino con otra figura, que es el actual presidente Luis Arce. Entonces, hay algo que comparten en común todos estos países, y es que se dio la aprobación de la reforma constitucional a través de la intervención del Poder Judicial y el Poder Legislativo. En estos países, el Poder Judicial, es decir, el sistema de justicia, el Tribunal Supremo y el Poder Legislativo, es decir, el organismo que hace las leyes, la Asamblea, los parlamentos o los congresos de estos países, son controlados directamente por la élite política que está en el poder. En el caso de El Salvador, es controlada la Asamblea por lo que ya se conoce en América como la corriente del buquelismo, basada en la promesa de la seguridad. En Honduras, a través de lo que fue la influencia del el muy cuestionado gobierno de Juan Orlando Hernández, un gobierno que prácticamente impuso una especie de narcosistema en Honduras. Luego tenemos a Daniel Ortega en Nicaragua, que a través de su régimen autoritario logró controlar todo el sistema judicial y el sistema legislativo. Luego tenemos en Venezuela, a través de la expansión del chavismo, su influencia y su control en todas las instituciones del Estado venezolano. En Ecuador tenemos a Rafael Correa, el correísmo, que logró controlar el poder legislativo, pero el poder judicial no hasta ahora. Entonces, el chavismo lo logró en Venezuela, así de esa manera. El sandinismo también en Nicaragua, el correísmo en Ecuador y por último el socialismo boliviano, la izquierda boliviana, lo logró en ese país, pero eso fue revertido. Entonces en Ecuador y en Bolivia son los dos ejemplos donde el control de la élite política de izquierda en esos países, que todavía son gobernados por la izquierda a excepción de Ecuador, tenemos que tienen una institucionalidad o un sistema institucional un poco más fuerte porque se logró la reversión, pero la reelección presidencial indefinida sigue vigente en Venezuela, en Nicaragua, en Honduras y en El Salvador. Y son 4 países que están en 2 territorios o regiones muy inestables en la historia de América, como lo son Centroamérica y Sudamérica, pero sobre todo el polo norte o el cono norte, por así decirlo, de América del Sur, Venezuela, Colombia, Ecuador, que siempre ha sido históricamente un foco de inestabilidad política y social
migratoria en esos países para el continente y para la región latinoamericana. Tenemos, por supuesto, que estas son las condiciones y las características del sistema, pero el efecto que puede generar es que se desate una ola de influencia de las tendencias autoritarias y también del autoritarismo de la izquierda en América, para que de alguna manera la reelección presidencial sea un interés en las agendas políticas de otras élites de la izquierda que intenten llegar al poder. Lo interesante es que en este escenario actual vemos que las tendencias indican que podría darse una nueva ola de la derecha en América Latina. ¿Y por qué lo vemos así? Pues porque tenemos elecciones ahora, este mismo mes de agosto en Bolivia, donde la derecha tiene una ventaja muy importante. También habrá elecciones en noviembre de este año 2025 en Chile, donde hay muchas probabilidades matemáticas para la izquierda, muy cerrado con el comunismo chileno, pero hay probabilidades de que logre volver la derecha al poder en Chile. Entonces tenemos a Chile y a Bolivia en el área sur del continente sudamericano, de la región sudamericana, como importantes focos de presión política por parte de la derecha en esos dos países si llegan al poder en sus respectivas elecciones. Tenemos ya a la derecha instalada en el Ecuador y, por supuesto, la inestabilidad política muy latente en Perú, que siempre está presente esa inestabilidad política. Es completamente incierto lo que pueda ocurrir, hacia dónde va a moverse el péndulo latinoamericano, que se mueve entre olas izquierda y derecha, pero a dónde se va a mover en Perú específicamente es difícil decirlo, pero podríamos tener, con las elecciones en Colombia del año que viene, 2026, un retorno de la derecha al poder también en Colombia, y entonces tendríamos un flanco justo al lado de Venezuela, Colombia y Ecuador gobernados por la derecha, y también en el sur a Chile con las probabilidades de José Antonio Kast, a Argentina con Javier Milei, a Bolivia si regresa al poder Tuto Quiroga, y en ese foco el flanco occidental de Venezuela, Colombia y Ecuador, y el sur de Sudamérica con Bolivia, Chile y Argentina gobernados por la izquierda. Tenemos un importante foco de presión allí. También tomando en cuenta las elecciones del año que viene en Brasil, sí, el control institucional que ha mantenido Lula, que no se descarta que él pueda tener tendencias a incluir dentro de la agenda de la élite política de la izquierda en Brasil la reelección indefinida. Entonces eso le genere una baja en la popularidad que lleve a una nueva ola de la derecha en Brasil, tomando en cuenta la presión que está ejecutando el movimiento de Lula contra el expresidente Bolsonaro. Y eso, por supuesto, si también regresa la derecha al poder en Brasil, tendríamos el flanco sur directo, justo en frontera con Venezuela, de Brasil, con la derecha gobernando ese territorio también, y tendríamos prácticamente a todo el mapa de América del Sur pintado de azul, por así decirlo, con la derecha en el poder en la mayoría de los países. Y eso, por supuesto, dejaría a Venezuela en el polo norte de Sudamérica, dejaría a Venezuela como una especie de isla socialista allí presente, y eso, de alguna manera, puede tener influencia en la dinámica interna. Pero este es el efecto específico de lo que es la reelección indefinida en América. Estos ejemplos con El Salvador, Honduras, Nicaragua, Venezuela, Ecuador y Bolivia pueden también influir en que esa nueva ola de tendencia de derecha en las elecciones o en el ciclo electoral que viene para Bolivia, Chile, Colombia, también en Perú, que habrá elecciones el año que viene, por supuesto, eso lleve a que la población de cada uno de esos países sienta que tiene el deber de evitar que los sistemas se instalen, los sistemas a través de las élites políticas de la izquierda se instalen en los estados, en sus estados, a través de la reelección indefinida, porque es un mecanismo para transformar el estado a través o para que las élites políticas de la izquierda transformen el estado. Si bien Bukele no es de izquierda, tiene un origen de izquierda por haber militado en el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, luego
se convirtió a la derecha, pero por supuesto vemos que la reelección indefinida tiene entonces un efecto en el que los latinoamericanos en este nuevo ciclo electoral para las elecciones de países muy relevantes en la región como Bolivia, como Colombia, como Chile, digan que no hay que permitir que la reelección indefinida llegue a sus países y se consolide esa nueva ola de la derecha en este ciclo electoral que viene. Pero con respecto a El Salvador, francamente, lo que ha sucedido allí con Bukele es prácticamente la opinión de los salvadoreños lo que condiciona todo este asunto. ¿Por qué? Pues porque, sin duda alguna, estamos en un momento de cambio de paradigmas y lo que puede ser visto como fasto en una reelección indefinida en un país gobernado por una élite de izquierda, eso por supuesto genera descontento. Pero si en ese país hay una élite de la nueva derecha en lo que es El Salvador, por ejemplo, con la política y la agenda que ha venido desarrollando Bukele y se implementa y se impone, como en efecto se hizo la reelección indefinida para Bukele en El Salvador, esto no ha generado precisamente una baja en su popularidad, sino que la ha aumentado, la ha incrementado. Y esto tiene que ver con que las poblaciones, las sociedades latinoamericanas, por lo menos la sociedad latinoamericana o la sociedad americana en general, no ha de alguna manera no se ha aferrado al concepto estricto y tradicional de la democracia, sino que simplemente, más que democracia, las sociedades latinoamericanas o del continente americano buscan sistemas con eficiencia que les provean de tres elementos esenciales para la existencia de las naciones, que son la seguridad, el bienestar y una buena economía. Entonces, al haber estos tres elementos combinados, que es lo que vemos en El Salvador, una estabilidad económica relativamente buena, pero sobre todo una muy buena sensación y percepción de seguridad, esto lleva a entender que los salvadoreños no quieren o no les interesa una democracia tradicional, sino un sistema eficiente. Y si ese sistema tiene como condición la reelección indefinida de Bukele en El Salvador, los salvadoreños muy probablemente lo van a aceptar siempre y cuando ese mandatario o esa figura política que apoyan mantenga su agenda de cambios y de reformas para El Salvador. Cuando no sea así, pues podría haber una crisis política en El Salvador, pero esto nos demuestra que si bien no ha habido un escándalo mediático, o mejor dicho, un escándalo social de los salvadoreños con la reelección indefinida, es porque en ese país no exigen una democracia tradicional, porque anteriormente la democracia tradicional falló y dejó muchas carencias y mucho que desear por la falta de cumplimiento de las agendas electorales del pasado que devinieron en modelos de izquierda y de socialismo que causaron las condiciones de inestabilidad social que hay actualmente en América Latina y que ha sido histórico. Entonces las sociedades buscan sistemas eficientes, más que democráticos, eficientes. Y esto, por supuesto, es lo que también se busca en países como Venezuela, Colombia, Chile, donde exige la población eficiencia más que democracia, eficiencia y libertades, modelos de libertades. Generalmente los modelos de libertades o liberales tienden a inclinarse hacia la derecha en el péndulo político, pero para no encasillar esto en un binomio ideológico, básicamente en Venezuela, Colombia, en Chile, en toda América Latina prácticamente las sociedades buscan un sistema de libertades más que un sistema democrático, y eso por supuesto lleva a entender que no les interesan las características políticas de ese sistema, porque si hay una relación indefinida de un jefe de Estado que provee seguridad y bienestar económico para esa nación, estamos en medio de un sistema de eficiencia y de libertades que es aceptado porque ya no hay una intención de percibir las condiciones políticas como lo que va a determinar mi estilo de vida y mi calidad de vida, sino que el sistema de libertades es lo que determina mi calidad de vida y no las condiciones políticas estrictamente del sistema. Por lo tanto, vemos que no ha generado un escándalo social ni protestas en las calles la reelección indefinida de Bukele en El Salvador, como sí lo generó en países donde tenemos sistemas de izquierda, como lo son
Nicaragua, Honduras, Venezuela, Ecuador y Bolivia. Este es el conjunto de elementos que juegan aquí, y la conclusión de este mapa y de la reelección indefinida de Bukele en El Salvador es que las sociedades latinoamericanas y en toda América, también en Occidente, en Europa principalmente también, buscan sistemas de libertades más que sistemas democráticos. No buscan sistemas autoritarios ni de izquierda ni de derecha, sino sistemas de libertades, y por eso no se generan crisis políticas a partir de una reelección indefinida en sistemas políticos que tienen como leitmotiv un sistema de libertades, como hasta ahora se ha visto en El Salvador, como por ejemplo en Estados Unidos también, donde Trump ha implementado medidas con cierto tinte autoritario, pero su popularidad se mantiene estable porque los estadounidenses votaron por un sistema de eficiencia y de libertades, más que por un sistema democrático, que si bien era democrático con Biden, no había un sistema de libertades con Biden, cuando, como lo hay en este momento en términos económicos y de mercado, y también de seguridad con Donald Trump en este actual gobierno. Así las cosas en el continente, y seguiremos analizando más información que determine los acontecimientos políticos que se van generando, también con importantes acontecimientos mundiales como la cumbre de Alaska y por supuesto la cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin, así como también la situación en Venezuela y en otros puntos del continente que configuran el panorama global. Nos encontramos en una próxima edición aquí en Monitor Político.